puedo decir, ayuden, aquí tenemos como quien dice los cuerpos esperando. Dentro de todo ese sistema perverso que es la justicia en Venezuela, se encuentra la Fiscalía General de la República. Yo soy de la generación que cuando escuchaba hablar de la Fiscalía antes, la Fiscalía era una especie de garante, más no participante. Por ejemplo, cuando un malandro lo agarraban o cuando una persona era atropellada por la autoridad, siempre se escuchaba decir, yo exijo la presencia de un fiscal del Ministerio Público. Y habrían unos fiscales muy conocidos, que normalmente eran los que velaban por el respeto a los derechos humanos de las personas en medio del proceso, porque también hay que decir que autoridades abusivas ha habido siempre. Pero hoy la fiscalía es otra cosa. Como siempre, Marcelo Crobato en estas conversaciones, el crimen no paga, Marcelo, pero primero quisiera entrar en esa diferencia. La fiscalía de antes, donde la gente llamaba a un fiscal del Ministerio Público cuando se sentía atropellada, y la fiscalía de ahora, esos dos roles, ¿por qué cambiaron? Sin que cambiara la institución, sigue siendo la Fiscalía General, sigue estando en la misma sede, todo lo demás, y sigue habiendo un fiscal general, pero la actuación es distinta. ¿Por qué ese cambio? La razón se llama Código Orgánico Procesal Penal. Ajá. El Código Orgánico Procesal definió a la Fiscalía como un órgano primero de investigaciones. Ya quien investiga no es la policía, es la Fiscalía que comisiona a la Fiscalía. En teoría, esto debía mejorar el procedimiento, ya que iban a estar supervisados los policías. El resultado ha sido desastroso. La Fiscalía actúa como acusador, como contraparte de la defensa, y muchas veces se les ha olvidado que deben actuar con la probidad del caso y que si alguna prueba o alguna evidencia exculpa al procesado, tienen que presentarla, porque lo fundamental es la justicia, no la condena de cualquier persona, cosa que no sucede. Pero toda la diferencia estuvo en el paso del procedimiento del Código de Enjuiciamiento Criminal al del Código Orgánico Procesal Penal. Si a ti tuvieran que, tú ejerciste y estudiaste con el Código de Enjuiciamiento Criminal vigente, ¿no? Y de alguna manera el asunto era, Marcelo, que se criticaba lo que había en tribunales, lo que pasaba, jueces corruptos, sentencias que se vendían. Eso ocurría antes también, porque esto es necesario, yo no me canso de decirlo. O sea, no es que el chavismo llegó y todo se pudrió, es que todo se pudrió y por eso llegó el chavismo, que es una fase de putrefacción. Pero de alguna manera eso nos demuestra que el cambio de una ley no significa una mejora. No, debió haber sido una mejora porque el código tenía grandes ventajas. Perdón, por ejemplo, el hecho que la defensa pudiese controlar las pruebas y el accionar policial en la investigación da mucha más seguridad. Anteriormente, la defensa no tenía acceso al expediente mientras la policía hacía las investigaciones, y esas pruebas evacuadas por la policía podían ser tomadas en la sentencia definitiva, así que uno podía estar condenado antes de haber podido revisar el expediente. Eso cambió y me parece algo muy positivo, porque los policías, si fueran santos, sería muy bueno, pero así como hay policías muy buenos y muy rectos, también los hay corruptos. En Venezuela, pero en Venezuela se veía mucho, tú lo sabrás, en Venezuela ocurrió mucho, y uno conoció de casos de gente que pasaba años presa siendo inocente por un mal procedimiento o por unos policías que querían simple y llanamente salirse de un paquete y agarraban a un cristiano por ahí y aparecía y no había manera. Además de eso, según tengo entendido, corrígeme si no es cierto, podía ocurrir que una persona fuese enjuiciada, condenada y jamás verle la cara al juez. No, tanto como eso no, porque como mínimo había dos actos que se hacían en tribunales que eran una farsa en realidad, y le veía la cara al juez. De hecho, tuve profesores que me contaron que cuando llegaron a la audiencia pública del reo, que es como se llamaba en ese entonces, estaban procesando a una persona por violación de un menor. Y cuando los ve, el menor era un muchacho de
16, 17 años, alto, fuerte, y el presunto violador, un tipo chiquito y flaquito. Dice, pero ¿cómo lo violó? Y el juez decidió investigar un poco más qué es lo que estaba pasando y le dijo al fiscal que tenían que revisar ese caso primero y se dieron cuenta que fue simplemente un menor que era homosexual y tuvo relaciones consensuadas con una persona que sí era mayor, que también era delito, pero es muy distinto una violación que un acto consensual, sexual consensuado por una persona que tiene 16, 17 años, que está bastante claro en lo que está haciendo. Entonces, la ventaja del nuevo procedimiento es que se los ve uno junto a otro y el juez puede tener mucho más claro lo que sucede. El procedimiento anterior, que era totalmente por escrito, no era como se ve en las películas, que es parecido al actual, entonces uno se limitaba a presentar escritos con las opiniones, solicitudes, requerimientos de pruebas, todo, pero era algo demasiado lejano y uno como abogado no podía controlarlo. Como te dije, la policía podía llegar, evacuar una prueba y decir, aquí está la prueba. Y yo decía, oye, pero lo hicieron mal, pero no preguntaron tal cosa, yo habría querido ver tal cosa, ¿por qué en la experticia no buscaron tal otra cosa? No, listo, ya. Esa prueba basta y sobra. Y era una de las grandes fallas. Yo siempre sostuve que con el antiguo código no se podía asegurar la culpabilidad de nadie ni a un condenado, porque esa forma de llevar las pruebas no daban, no daban certeza. Con el nuevo código pasa lo mismo, pero ya no es porque las personas, porque la defensa no pueda controlar las pruebas, sino por el mero accionar judicial y de la fiscalía que suelen llevar procedimientos extorsivos contra los procesados. A los fiscales, según se decía en pasillo de tribunales, cosa que nunca pudimos verificar si fue cierto, pero todo parecía indicar que era así por la forma como actuaban, les daban una prima por lograr detenciones y por sentencias condenatorias. Entonces, el accionar era realmente deplorable de los fiscales. Y cuando veían que estaban perdiendo un caso, lo perdían, por ejemplo, en la sentencia definitiva de primera instancia, siempre apelaban, aun cuando fuese evidente que se habían equivocado. Y le decían al procesado, mire, es que si usted no admite hechos, nosotros vamos a apelar y apelar y volver a apelar hasta que usted cumpla su sentencia y admita los hechos. Eso lo vi. También Ahora, eso es una cosa perversa, ¿no? Porque prácticamente es una forma de extorsionar a un acusado. es una extorsión real. Y te digo que muchos casos vi así, donde a veces los fiscales decían, mire, vamos a darle una disminución de pena si admite hechos. Y yo vi uno donde la persona estaba por robo agravado, él me juraba que era inocente, o sea, robo agravado es robo a mano armada, y el fiscal dijo, mire, si admites hechos te doy un robo simple y te puedes ir a tu casa de una vez. Y yo le digo al procesado, mira, están ofreciendo esto, tú decides, yo puedo pelear el caso y yo creo que lo gano, pero tú eres el que decide. Y él decía, yo voy a pelear el caso porque cómo me le presento a mi mamá a decirle que yo admití que soy un ladrón. La mamá estaba ahí y dijo, no importa, hijo, dímelo, ¿tú eres un ladrón? No, ¿tú eres inocente? Sí, ¿me lo juras? Te lo juro, mamá. Hijo, admite hechos, lo que quiero es que te vengas a la casa. Me basta y me sobra porque me lo haya jurado. Y admitimos hechos porque, bueno, él quería irse a su casa y sobre todo su mamá quería que su muchacho se fuese a la casa de una vez. Admitimos eso y dijeron, bueno, entonces lo condenamos, usted tiene preso 3 años, lo condenamos a 3 años, se va en libertad de una vez desde aquí. Pero esa admisión de hechos convierte, como dicen ustedes, los abogados entiendo, o sea, la verdad procesal, ¿no? Termina convirtiendo al acusado en un ladrón. Sí, pero Y esa persona queda con antecedentes. Sí, pero en ciertos niveles eso no tiene mucha importancia porque, por ejemplo, en Venezuela los antecedentes no son como en otros países. En Argentina, por ejemplo, uno solicita sus antecedentes penales y los presenta cuando va a trabajar. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en la Cámara de Diputados como asesor, una de las cosas que tuve que presentar fue mi certificado de antecedentes penales. O sea que se sabe y cualquier trabajador, cualquier patrón puede pensar que en Venezuela eso no sucede, no hay una mayor importancia. El antecedente penal afecta si quieres después se y ahorita hasta te ayuda si tienes te afecta si vas a pedir un porte de arma. Claro, No, pero entonces pero, Venezuela pero, no pero, tanto. pero fíjate que quizás hay,
sea, a mí, no, una persona que jamás ha tenido problemas con la policía, jamás me he visto involucrado en una situación de ese tipo, que no soy un delincuente, que tengo valores que me impiden cometer un delito. O sea, a mí me dicen, admite unos hechos para dejarte libre inmediatamente. Yo lo que pienso es, bueno, yo voy a quedar marcado el resto de mi vida como un delincuente, porque admite unos hechos. Y a mí cualquiera puede salir mañana y decir, tú eres un delincuente, tú confesaste, aquí están las actas del juicio. Eso no pesa a la hora de tomar esa decisión. Sí, pero hay que ponerse en el lugar del procesado. Muchas veces el procesado viene de una extracción muy humilde, donde lo que necesita es salir, necesita estar con su familia, necesita trabajar, y una mancha de haber admitido hechos no tiene mayor afectación. Una persona pública sí. Si tú admites hechos de algo, es decir, oye, el periodista ese que hace el programa todos los días, imagínate, Es un es un ladrón. ladrón. Y tú dices, no, sí, tú dices, no, yo admití hechos para poder salir, pero nadie te quita esa mancha. O sea, Entonces, peor. sí, depende del caso y depende de la persona. O No sea, que obstante, en el caso, estamos hablando de que en el caso de una persona que tenga cierta relevancia pública, y eso explicaría muchas cosas. El trato de los tribunales y de fiscalía y del sistema de aplicación de justicia es hasta peor, porque dice, ah, este es un bicho conocido, bueno, este hay que darle más duro. sí. Eso es lo que Entonces, lo que me imagino yo viendo la mentalidad de lo que son estos malandros, ¿no? claro, pero una persona que vive en un barrio, que trabaja de bonero, a él que le importa la raya, lo que le importa es salir. Y la señora decía, hijo, no importa, si tú me juras que eres inocente, yo te creo. Era un muchacho, él está dispuesto a quedarse preso para demostrar que él era inocente. Y yo estaba dispuesto a pelear ese caso, pero además dijo, no importa, hijo, yo te quiero en la casa. No importa, pues a nosotros no nos afecta lo que pueda decir ese papel. Yo dije, bueno, está bien, admitamos. Y muchas veces es una solución para poder salir en libertad, porque Oye, no, pero eso de alguna manera no convierte al fiscal en un ser perverso en la aplicación de la justicia, porque eso no es justicia. O sea, no es justicia poner a una persona a decidir entre, mira, admite los hechos y te vas para tu casa, o no los admitas y yo te voy a tener en un infierno permanente viviendo lo que significa estar en una cárcel bueno, hasta que te den otra audiencia, porque esa es la otra, ¿no? Que para conseguir que te den una audiencia cuesta Dios en su ayuda. O sea, no, eso convierte a la fiscalía no en la vindicta pública, sino que casi que en un ente diabólico. era un instrumento de tortura para lograr las confesiones, así como se decía que la Santa Inquisición te torturaba para que confesase, entonces si confesabas Dios te iba a perdonar, ellos te absolvían y cuando te matasen podrías ir al cielo. Bueno, la fiscalía está más o menos a ese nivel. Y ellos Ahora, lo esa fiscalía, y entonces aquí entramos en lo que siempre tratamos de hacer, ¿no? Y creo que lo hemos logrado poco a poco. ¿Qué hacer para que esa fiscalía deje de hacer eso? ¿Qué hacer para que la fiscalía no siga siendo un factor más en la perversión de la aplicación de justicia en Venezuela? son tantas cosas, pero uno de los problemas es la sobreexigencia que tienen los fiscales. Ellos se les exige una cierta cantidad de actos conclusivos, o sea, de acusaciones o sobreseimientos, pero se prioriza la acusación manteniendo el proceso y de preferencia manteniendo detenido al procesado al sobreseimiento. A pesar de que un sobreseimiento, que es decir, mira, aquí no hubo delito o no hay ninguna evidencia de que esta persona haya podido ser el delincuente, debe continuarse la averiguación respecto al hecho, también es justicia, porque dar libertad al inocente es justicia, pero a ellos les exigen una cantidad de sentencias condenatorias, de detenciones, de acusaciones, y como están sobreexigidos, porque como decíamos en otro programa, hay demasiados casos para pocos fiscales, entonces a ellos les importa muy poco el cómo, pero lo buscan de esa manera. Ellos acusan y dicen, bueno, si está acusado, tarde o temprano me va a tener que admitir los hechos. El trabajo es deplorable en lo moral, pero también a veces en lo técnico. Yo he visto casos de fiscales que tienen poca idea de lo que hacen, entonces eso lo hace aún más grave, la mala intención con la ignorancia. Tuvo un caso en La Guaira
una persona que estaba detenida por porte ilícito de armas, que no es un delito grave en sí, y el fiscal pide que se mantenga detenido y dice por la gravedad del daño causado. Yo le digo al fiscal, bueno, yo ahorita que tengo la palabra quiero cederse nuevamente al fiscal y pedirle que me aclare algo para poder defender, porque no aclaró y no tengo forma de defender. Gravedad del daño causado. Pido que me lo defina y que me diga cuál fue el daño causado por mi cliente por portar un arma. Esa persona era un exfuncionario de la Policía Metropolitana que tenía su arma y se le olvidó que se le había vencido el porte. Se le venció 2 días antes de que lo detuviese. O sea, fue maldad, porque eso técnicamente era como conducir con la licencia vencida. El hombre tenía porte, era su arma legal. Y no solo eso, estaba entrenado para usarla. O sea, no había ninguna razón para pensar que fuese un delincuente. Simplemente fue un pendejo que no estuvo pendiente del vencimiento del porte. Entonces, ahí se veía la mala intención. Porque técnicamente eso no debía haber pasado. Si fuese una licencia, no habría pasado una multa. Así, mire, usted no puede manejar así. Está multado y vaya y renueve su licencia. ¿Qué hizo el fiscal cuando le exigiste que explicara? Bueno, aparte de balbucear y no poder explicar, yo le dije, es que se ve que usted usa el término para todo, pero no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y ahí lo destrocé. Porque dije, ¿ustedes qué creen? Que un funcionario policial que se le olvidó porque es un bobo y se le olvidó que se le había vencido el porte, pero más nada que eso, y le di la misma explicación. Este es un problema administrativo en sí. Lo que pasa es que el código lo consideró delito, pero no existe ningún daño. No hubo ningún daño que se hubiese causado. No hay forma de definir el concepto de daño y de explicar cuál fue. Bueno, al final conseguí la libertad, pero el juez, con bastante mala intención, dijo, bueno, pero voy a pedir una serie de requisitos, incluyendo fiadores. Pero, mala intención, ahí se veía que no era un delincuente. No lo era un exfuncionario policial, un ex metropolitano que cometió un error estúpido, pero conseguí sacarlo. Entonces, Ahora, fiscales en esa sí. actitud, ese desconocimiento, como uno que me presenta una acusación diciendo que mi cliente le había causado unas heridas a otro con un cuchillo. Y cuando veo el protocolo del médico forense, dice que tenía una escoriación, o sea, un raspón. Yo le digo, bueno, pero ¿cómo se va a ocasionar un raspón con un cuchillo? Eso es imposible. Digo, yo soy profesor de medicina forense y sé que eso es imposible. Y el fiscal, también el juez, me dice, bueno, pero yo no sé de eso. Digo, bueno, pues entonces pónganse a estudiar, porque ustedes quieren ser jueces y fiscales, tienen que comprender la prueba técnica, porque si no, no sirven para esto. O sea, el fiscal confesó que él no sabía nada de eso. Él no sabía, que simplemente vio que había una herida y un cuchillo. Dijo, bueno, el cuchillo causó la herida. Yo les dije, mire, el limpiabotas que está allá en la puerta de tribunales, yo lo tuve en Yare 1 cuando fui director. Y él me dice, doctor, tiene cara de que está molesto por algo. Le dije, sí, tengo una audiencia así, de verdad que me molesta. Y el hombre me dijo, oye, ¿cómo es posible que un doctor no sepa cuando yo que soy un pobre expreso y limpiabotas? Yo sé la diferencia entre un raspón y una cuchillada. Digo, bueno, pues no lo saben. Y el caso fue a juicio, conseguí llevarlo en libertad. Cuando se presentó el médico forense, que le digo, mire, vamos a explicarles porque aquí el fiscal no entiende lo que es una escoriación. Dimos toda una explicación, yo lo llevé mucho, pues fui socorrista de la Cruz Roja y conozco el término, aparte de haber sido profesor de medicina forense. Yo le digo, ¿y esto lo puede ocasionar un cuchillo? Él me dice, no. Yo le digo, ¿pero está seguro? Por supuesto, pero ¿está realmente seguro que es imposible? Me dice, ¿pero quién dice que es posible? Le digo, bueno, el fiscal, y lo señaló. Ese que está ahí, el fiscal, él dice que esto le causó un cuchillo. Y el médico se volteó y lo miró como diciendo, usted es ignorante como nadie. Yo le digo, bueno, ese es el problema. Estamos en juicio porque el fiscal cree que la expoliación la causaron con un cuchillo. Y dices, eso no existe, eso es imposible. Bueno, por supuesto saqué la inocencia. El fiscal me miró con una mala cara. Le digo, bueno, pero estudia, para eso estás. ¿Y qué dijo el juez? No, ahí cuando llegamos a sentencia, el juez dijo, no, inocente, porque era claro que no existía delito. Claro. Ahora, fíjate tú, sin querer, queriendo, entramos en otra cosa. Tú dices que es necesario que se le baje la carga de trabajo por fiscal, que no puede ser que un fiscal tenga 50 casos y además de eso, 50 casos que tiene que ganar, porque es la orden. Si usted no gana, usted no puede seguir siendo fiscal, o si usted gana todos esos casos, usted va a tener un bono, qué sé yo. Y ahora me hablas de dos ejemplos, de dos casos distintos, donde lo que veo que hay de fondo es un problema de formación. O sea, que cualquiera con un título de abogado que se haya graduado con 10 puntos de promedio
y que sus conocimientos sean básicos con respecto a alguna cosa, puede llegar a ser fiscal y no pasó nada. Teóricamente ellos pasan por una escuela y hay una cantidad de requisitos. Es más, si la persona se graduó con 10 porque lo único que le gustaba era el derecho penal, bueno, y si a lo mejor no fue muy bueno el penal, pero dice, me voy a sentar a estudiar. Está bien, estudia, prepárate. Hay libros muy buenos, hay cursos que se dan, pero no hay intención de prepararse en el área de la prueba técnica. De hecho, la gran mayoría de los penalistas no manejan la prueba técnica. Uno trata de llevar un caso trabajando sobre la balística, la planimetría, la toxicología, los protocolos de autopsia, y no tienen ni idea la mayoría, no saben cómo manejarlo. En los casos que yo vi, todos, cuando llegaba un experto del 6CPC, le decían, ¿usted confirma este informe? Lo leía así, ¿es su firma? Sí, ok. Dice, bueno, pero pregúntale, ahí está la prueba más importante. Yo gané un caso con 4 testigos en contra usando el protocolo de autopsia, porque la autopsia demostraba que los testigos no estaban diciendo la verdad. Si yo no hubiese sabido manejarlo, mi cliente habría quedado preso por 2 homicidios. Entonces, tienen que prepararse jueces, fiscales y abogados penalistas, pero nadie le presta atención. En Venezuela todo el mundo se va por los testigos porque es lo más fácil. Vamos a preguntarle. Y a mí me gustaba muchísimo una frase de CSI Las Vegas. El doctor Grisham decía, los testigos mienten, las evidencias no. Y yo siempre me fui por las pruebas técnicas. Digo, esto es ciencia y la ciencia no tiene errores. Ahora, Marcelo, si bien estamos hablando de la fiscalía, se supone que el trabajo de un fiscal para llevar un caso tiene como sustento principal las investigaciones que realice el cuerpo técnico, lo que se llamaba antes el cuerpo técnico de policía judicial, hoy lo llaman 6CPC, yo nunca sé qué es lo que significa y en realidad parece que es muy poco importante al final, pero el planteamiento es, debería, o sea, quien asiste la labor del fiscal, se entiende que es la antigua PTJ o el 6CPC, porque es quien hace la investigación. Entonces, si hay una mala investigación de la policía, eso compromete el trabajo del fiscal, entiendo yo. No, si hay una mala investigación de la policía, un mal trabajo policial, obviamente es responsabilidad de ellos. Pero ahora se supone que el fiscal debe supervisar el trabajo y debe controlarlo. Hay algunos policías que me comentaron, casos que llevé, que los fiscales les habían impedido realizar todas las investigaciones que ellos deseaban, porque a algunos les gustan las películas americanas y querían llevarlo todo, querían ser el gran investigador, y eso no funciona. El policía hay que prepararlo, hay que dejarlo trabajar y hay que supervisarlo para que haga bien, pero hay que dejarlo que haga. El fiscal tiene que estar claro en lo que hace, y una de las funciones es buscar la justicia, buscar la verdad, no solamente buscar la condena, porque, como digo, lograr que se libere a un inocente también es justicia, y también eso es importante, eso es fundamental. Pero no estamos entonces entrando en un interesante universo, porque si el fiscal tiene el deber de supervisar al organismo investigador, que en este caso es el 6CPC, el fiscal debería saber tanto como sabe el investigador. Debería estar al tanto de lo que significa una investigación criminal. ¿Eso pasa en Venezuela? Debería estar preparado y, en caso de no saber, debería dejarse asesorar, cosa que no sucede. Los policías a veces se quejan que el fiscal les da órdenes de lo que no sabe. El policía dice, yo sé mi trabajo, ¿por qué no me dejan hacerlo? Porque el fiscal es el que da las órdenes. Y ahí hay una persona que dice sobrecargado y muchas veces mal preparado y muchas veces mal intencionado también. El resultado es desastroso. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Porque entonces yo veo lo siguiente, ¿no? El fiscal debería saber tanto en materia de investigación criminal como el organismo o los funcionarios del organismo investigador. Vamos a suponer que eso sea así. El fiscal tiene conocimiento de investigación criminal, los funcionarios policiales también investigan bien un caso, lo llevan bien, hacen la acusación, etcétera, y se encuentran con que el juez no sabe de materia de investigación criminal y no lo logras convencer. Eso no termina convirtiendo todo esto también entonces en una quimera, donde el perro se muerde la cola eternamente y termina sin haber justicia jamás. Totalmente, por eso siempre he dicho, tienen que prepararse, y si algo no saben, tienen que asesorarse.
no cuesta nada preguntar. Todo juez, todo fiscal tiene un amigo médico, un amigo policía, un amigo en algo que le puede dar una orientación. Yo no lo sé todo y más de una vez he tenido que preguntar para confirmar. Yo tengo esta impresión, estoy en lo cierto y uno confirma o no. Entonces, lo importante es tener también la humildad de saber, no lo sé todo. Voy a preguntarle a alguien que sabe más que yo y uno se asesora debidamente. Los jueces y fiscales tienden mucho a la prepotencia porque tienen un cargo muy importante, tienen muchísimo poder. Ellos pueden decidir quién va preso y quién no, prácticamente según les dé la gana. Y también les falta la humildad de saber que no lo saben todo y la humildad de decir a veces, oye, me equivoqué. Un fiscal diga, no pude probar. Por darte un ejemplo, tuve un caso donde no se presentó ninguno de los funcionarios policiales a declarar, también en un porte de armas. Y no había absolutamente más nada. El juez de control decidió pasar el caso a juicio, sabiendo que eso jamás podía llegar a una condenatoria, porque hay sentencias del Tribunal Supremo que dice que si lo único que tienes para probar es la declaración de policía, no tienes prueba, tienes indicios, necesitas algo más. Entonces no había posibilidad de lograr la condena, pero lo pasaron a juicio, haciéndonos perder mucho tiempo. Los funcionarios policiales no fueron a declarar porque había pasado mucho tiempo y no los ubicaron. Y encima de todo, el fiscal pide la condena. Yo llevé una serie de sentencias impresas del Tribunal Supremo de Justicia donde decía que no se podía condenar así. Basé en eso mi defensa, entregué una copia al juez para que lo ingresara el expediente y le tiré una sobre el escritorio al fiscal y dije, tome, estudie, porque yo no sé si usted es ignorante o malintencionado. La verdad que me molesta trabajar con gente así. Pero entonces, pero estás apuntando entonces a que el gran problema es de formación. Hay de formación, hay de sobreexigencia y hay de moralidad. Las tres cosas. Porque por mucho que me exijan, yo no voy a dejar preso a una persona que sé que es inocente. Claro. La persona que me defendió, en mi caso, era fiscal. La llamó el fiscal superior un día y le dijo, hay que meter preso a fulano de tal. Y dice, perfecto. ¿Qué hizo? Y yo lo meto preso. Dice, bueno, que lo meta preso. Ajá, bueno, pero ¿qué hizo? Y el fiscal superior le dice, es que usted no entendió, es que lo meta preso y punto. Y dijo, mire, usted se equivocó de persona. Si hizo algo, yo lo meto preso. Y los que yo meto preso no salen más nunca, porque yo hago mi trabajo como es. Pero si no hizo nada, se equivocó de persona. Yo no voy a meter preso ni inocente. Salió de la oficina del fiscal superior, llegó a su oficina y de personal le dijeron, acaba de llegar tu carta de destitución, apúrate a traerme la renuncia para no procesar la destitución. Y dijo, sí, ya lo sé, ya estoy escribiendo mi renuncia, porque se negó a meter preso a un inocente. Entonces, tiene que haber conocimiento, tiene que haber posibilidad de hacer el trabajo bien, o sea, no pueden estar sobreexigidos, tiene que haber moralidad. Hay otra que yo, pocos minutos que nos quedan, Marcelo, dejar de lado, y es el tema de el fiscal general de la República. Porque en el pasado, yo vuelvo y repito, esto no fue que llegaron los chavistas en un platillo volador. Aquí había una situación gravísima en cuanto al tema de la administración de justicia y de la escogencia de quienes ocupaban estos cargos. En el pasado, los fiscales generales de la República eran una especie de vaca sagrada del derecho. Y muchos inclusive eran profesores universitarios, eran destacadas figuras del derecho, etcétera, pero siempre ese cargo estuvo contaminado por el tema político. Y es más, había una norma no escrita, los nombraba el Congreso. Y entonces la norma no escrita indicaba que el fiscal general era escogido por el partido, o sea, era una decisión del partido de gobierno. Y que el contralor era escogido por el partido de oposición, que eran los dos grandes poderes, fiscalía y contraloría, porque ese poco de locura que existe ahorita, eso no existía antes. No existía defensor del pueblo, no existía eso que llaman el poder electoral. Eso era una oficina, como es en todas partes del mundo, ¿no? Eso hacía, por ejemplo, que llegaran personajes a la fiscalía que probablemente tenían méritos,
pero lo que tenían detrás de eso, detrás de su nombramiento, era un respaldo político partidista. Y eso convertía entonces también su presencia en el cargo en un hecho político. Hay países donde se escoge, bueno, en el caso de los Estados Unidos, el General Attorney, que viene siendo, sí, más o menos como el fiscal general, es lo que nosotros llamamos el ministro de Justicia, es el secretario de Justicia a la vez. ¿Habrá alguna manera de que el fiscal sea escogido de otra forma? Inclusive, que tenga que pasar un filtro de cumplimiento. Mira, el fiscal general de la República debe tener esto. Y si tiene esto, puede ser fiscal. Pero que la decisión final no dependa de un partido, sino que, por ejemplo, de la gente. Pues. O sea, bueno, mira, aquí están todos los que cumplen con los requisitos y es verificable. Ahora que la gente escoja quién es el fiscal, algo habrá que hacer para evitar que te lleguen, bueno, unos tipos resentidos como fue Ramón Escobar Salón, que hizo después lo que hizo contra Carlos Andrés Pérez, o unos delincuentes, esta delincuente con falda, que es Luis Ortega Díaz. Bueno, y este otro delincuente con falda también, que es Tarek Williams. O sea, aquí, ¿cómo evitar eso? ¿Qué se te ocurre a ti? El problema es que si vamos por una elección popular, igualmente tendremos a los partidos apoyando a sus candidatos y de verdad que no sé cuál sería la forma, pero por lo menos debería haber una exigencia técnica profesional, porque estaba pensando, se me olvidó, el que estuvo antes, que dice que él le vio los ojos al testigo estrella y se dio cuenta que esa es la verdad. Isaías Rodríguez. Que ni siquiera es penalista, él es laboralista. Y la fiscalía, el 99% del trabajo de la fiscalía tiene que ver con el derecho penal. Cuando eligieron a Luis Ortega, delincuente total, una persona despreciable y parte del aparato represor del Estado, también se presentó como candidato el maestro Arteaga Sánchez. Palabras mayores. Hubiese estado él, yo no sé qué compromisos políticos habría tenido, pero por lo menos pocas personas saben derecho penal en este país como el maestro Arteaga. Por lo menos busquemos a alguien que sepa para que las cosas salgan bien, porque siempre la política ha influido, pero antes uno podía estudiar derecho leyendo las sentencias del Tribunal Supremo. Había jueces que eran verdaderos eruditos, eran enciclopedias de derecho. Yo trabajé con el profesor Juvenal Salcedo Cárdenas, que llegó a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y ya en primera instancia a él nunca le revocaban una sentencia, porque era una eminencia y sus sentencias eran impecables de bien hechas. Entonces, por lo menos que haya gente así, gente que sepa tanto el derecho, que tú digas, mira, yo voy a agarrar la sentencia para poder estudiarla. Algo bueno tiene que salir. En la influencia política creo que va a ser muy difícil. No se me ocurre una idea. Y si alguno de los que está viendo el programa tiene alguna, por favor, déjala por escrito. Porque yo no la sé. Sí, que siempre nos ayudan, ¿eh? Que dejan muy buenos comentarios, que es lo mejor que tiene esta conversación y son los comentaristas. Mira, a mí se me ocurre algo que de alguna manera ha tenido resultados para evitar la contaminación partidista, que siempre va a existir, porque están los partidos y están los políticos. En los Estados Unidos, el nombramiento de los magistrados, tú eres magistrado hasta que te mueres, o hasta que renuncias, o eres destituido por alguna razón mayor. Yo creo que hay nombramientos que deberían ser permanentes. Si la persona es idónea para el cargo de fiscal general, porque es una eminencia en el derecho penal, tiene obra escrita, es una persona proba, honesta y transparente, no, ¿por qué razón no podría estar en ese cargo igual que un magistrado? Pero hasta que se muera. Alguien podría decir, bueno, pero la alternabilidad, las nuevas tendencias, etcétera. Ok, entonces vamos a hacer otra cosa. Vamos a ponerle un mandato único, que no pueda ser reelecto, pero que sea lo suficientemente largo para que no dependa del partido del presidente. Que el señor 12 años en el cargo. El señor está 12 años en el cargo y con un mandato presidencial de 4 años, estamos hablando de 3 presidentes. Por lo tanto, el nombramiento no va a estar supeditado a la realidad que haya. Bueno, va a estar supeditado a la realidad que haya en el Congreso en el momento, que es quien lo va a nombrar. Pero caramba, algo tenemos que hacer. Nosotros no podemos seguir esto. Igual que el caso de los magistrados, que eso lo hablaremos en otro momento,
de lo que debería ser un Tribunal Supremo, de por qué tenemos lo que tenemos ahorita y de cómo inclusive ese cambio de Corte Suprema de Justicia a Tribunal Supremo de Justicia nos trajo hasta donde nos trajo. Pero se nos acabó el tiempo por hoy, Marcelo. Muchas gracias. Gracias, un saludo a todos. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Ayuden. Aquí tenemos, como quien dice, los cuerpos esperando.